vuelta, es viernes, está Carlos Pena, director de T-Research. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Joaquín. Aquí buen viernes. Gracias, ¿y tú? Platicando aquí este es el índice de Estado de Derecho a nivel mundial y también está por entidad de la República. ¿Qué es este índice? Es un proyecto mundial de la barra o del Colegio Americano de Abogados. Tiene más de 400,000 afiliados en todo el mundo. Lo que hacen es levantan entrevistas en todo el mundo, bueno, en 113 países en esta ocasión, y miden el grado de libertad en Estado de Derecho o qué tan fácil o difícil es poder ejercer el Estado de Derecho o la abogacía en este caso en cada uno de los países. Entonces lo que generan ellos es un ranking bastante interesante con mucha información, incluso con 8 factores que ellos determinan, donde determinan un poco los límites del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, qué tan abierto es el gobierno en cada uno de los países medidos, sus derechos fundamentales se respetan o no, el orden y la seguridad, entre otros, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. ¿Cómo se compara en este momento, cómo se aparece México en este momento en este índice? De 113 países evaluados, lamentablemente México ocupa el lugar 92, es uno de los peores. Es uno de los peores evaluados en cuanto al índice general del Estado de Derecho. No me extraña. Y ahorita que entremos a los estados vamos a poder ver un poco cómo se comportan los estados, platicando un poco de lo macro. En cuanto a algunos de los factores o de los 8 factores que miden, importante ver, a nivel Latinoamérica, México se encuentra en antepenúltimo lugar, tan solo le gana a Venezuela y a Bolivia, después está México. ¿Quiénes son los 2 o 3 primeros lugares en cuanto a Latinoamérica? Para hacer un comparativo de Latinoamérica, Uruguay está en primer lugar, Costa Rica está en segundo lugar, Chile está en tercer lugar y podría venir Argentina, Jamaica, Brasil en los siguientes lugares. De los últimos lugares, Venezuela es el peor de todos. ¿Haití está arriba de nosotros? Bahamas sí, no, Haití no está medido en este, lo estoy buscando aquí, no. Haití no está medido en uno de los, son 20 bueno, estados. hablaste de Latinoamérica, ¿no? De Latinoamérica. México se encuentra ante penúltimo, Venezuela, Bolivia nada más abajo de ellos. ¿Cómo se encuentra dentro de los factores? Importante, por ejemplo, en uno de los peores indicadores en los que aparece México, hay uno donde aparece bien, hay uno donde aparece mal, es ausencia de la corrupción. En este indicador México se ubica en uno de los peores del mundo, 102 de 113 medidos. En lugar 102 de los 113 medios en cuanto a ausencia de la corrupción. Y obviamente eso arrastra en América Latina, se encuentra en el lugar también 18 de 20. Tan solo le gana Venezuela y Bolivia nuevamente. Son a los únicos que le ganan en cuanto a corrupción. ¿Dónde le va bien a México? Gobierno abierto. Es el rubro mejor calificado para México. En cuanto a gobierno abierto se refiere a disponibilidad de información de alguna manera en Internet. En este ranking o en este factor, México aparece en el lugar 36 de 113 y a nivel Latinoamérica en el 7 de los 20 países medidos de Latinoamérica. Es donde mejor le va. Otros donde no le va también es derechos fundamentales, donde aparece en lugar 15 de 20 en Latinoamérica. Orden y seguridad, no le va nada bien, 99 de 113, del ranking 113 a nivel mundial, y en Latinoamérica en lugar 16 de los 20 países medidos. Entrando un poco ya a los estados para tratar de entender qué está pasando o dónde están los grandes problemas de los estados. La mala noticia aquí es que ningún estado de los territorios, ninguna entidad está en pleno ejercicio del derecho, así lo califica el Proyecto Mundial de Derecho. Es decir, una medición de 0 a 1, así lo miden, de 0 a 1, ninguno tiene más de 0.5. Ni siquiera tiene la mitad. El que más tiene es Yucatán con 0.45 de calificación. O sea, ninguno tiene libertad plena de derecho, así le llaman ellos. Ningún estado logra tal cual la declaración, ninguna obtuvo porcentaje mayor a 0.5, es decir, ninguna se respeta los derechos al 100%, ni siquiera más de la mitad. ¿Cuáles son los que aparecen mejor? Dentro de las bajas puntuaciones está Yucatán, como lo había mencionado, Aguascalientes y Zacatecas. ¿Cuáles son los peores? El último lugar, muy por debajo de cualquiera, con 0.29, de 0 a 1, con 0.29 está Guerrero, le sigue Baja California Sur, Estado de México, Sonora y Puebla, son los peores calificados en este índice general. Un poco entrando a los detalles, ¿cuáles son, en cuanto a los 8 factores,
¿Cómo le va, por ejemplo, la Ciudad de México? Es el peor calificado en ausencia de corrupción. Para este índice, para este ranking, la Ciudad de México es el que... ¿La más corrupta? La más corrupta, exactamente, en cuanto a Estado de Derecho se refiere, es decir, para ejercer el tema de leyes. En el caso, por ejemplo, de Guerrero, que es el que aparece en el último en el ranking, también es el que aparece en el último en derechos, para respeto a derechos fundamentales, orden y seguridad y justicia civil, además de justicia penal. Guerrero le va muy mal en general, insisto. Punto 29 del 1. Para hacer un comparativo más fácil de poder explicar, si fuera país Guerrero, ¿a qué país se parecería en este mismo ranking? A Venezuela. Guerrero se parecería a Venezuela, Baja California Sur, que es el peor que le va, se parecería a Afganistán, Sonora se parecería a Egipto, Quintana Roo se parecería a Camerún, Puebla se parecería a Zimbabue, Edomex o Estado de México se parecería a Etiopía, y Veracruz, que son los peores, se parecería a Bolivia, que recordemos son de los peores calificados. Hablando de los que mejor les va, en este caso Yucatán, que es el que mejor le va, se parecería a Ecuador con punto 45, Aguascalientes se parecería a Guatemala, Zacatecas se parecería también un poco a Guatemala, Baja California, Nicaragua, al igual que Campeche. Coahuila se parecería también un poco... a Guatemala y sobre todo a Nicaragua porque, insisto, estamos en valores muy bajos. Insisto, ninguno de las 32 entidades logra más del punto 5 del punto que pueden lograr. Nos va en general muy mal a todos. Todos estamos muy mal calificados, por eso es que los comparativos con los países pues no son precisamente Australia o Canadá o algunos de los que pudiéramos esperar. Nos estamos comparando con Venezuela, con Nicaragua, los buenos con Nicaragua y Guatemala. Al bueno es el mejor, con Yucatán con Ecuador, punto 45, o con Guatemala en segundo lugar. Eso es como está, o como presenta este índice de Estado de Derecho, que se realiza a partir del 2016, es del Colegio Americano de Abogados, y se realiza en 113 países, y es, me parece, la tercera vez que se mide. Importante decirlo, con respecto al año anterior, México baja su índice, está peor, exactamente, está peor baja 2 puestos, está peor. Antes estaba en el 100, ahora está en el 102. Una vergüenza que México esté en el 102 de 113 países medidos, así es, en materia de corrupción, de respeto al Estado de Derecho. Así es. Pero no dice ninguna mentira, Pues al menos son las entrevistas que realizan. Estas son entrevistas hechas a abogados que ejercen en cada uno de los países. Entonces son entrevistas, es lo que ellos responden con respecto a cómo pueden ejercer su profesión en cada uno de los países. No, que también a cada abogadito que exactamente, a ver, por eso lo acotas. Sí, sí. Conforme ellos lo responden y dicen si es fácil o no, y lo que hacen es, las mismas preguntas las rankean a nivel... Los hay muy respetables y no, los hay y no, que son la negación de lo que es el derecho, que es la parte que por lo tanto es como está calificado México un poco. Sí, en fin. Bueno, ¿esto dónde lo encontramos? Ya está disponible en lopezoriga.com, obviamente. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, Carlos Pena, como todos los viernes, director de TResearch. Muy interesante este estudio.